Saludos iglesia, soy una vez más Rock con todos ustedes y en esta ocasión seguiremos con el estudio sobre quién será el anticristo, quién es el anticristo, quién surgirá primero, el falso profeta, el anticristo. Y todo este contenido vamos a estarlo analizando hoy desde una perspectiva más abierta, bíblica y escatológica, porque estamos en tiempos muy peligrosos, tiempos de transición, tiempos donde la iglesia debe estar velando, esperando a su Señor, a su esposo, con gran deseo, como toda virgen que espera a su esposo y que anhela ese encuentro maravilloso con su Señor. Así que sin más preámbulo, comencemos de una, sin rodeos. Y este espíritu acumuló riquezas y teniendo tanto poderío de material, sabiduría, y siendo prácticamente el vicepresidente, por decirlo así, en el reino de Dios, llegó un momento donde se volvió un opresor y empezó a oprimir al pueblo angelical que vivía en paz, y dice que los aterraba, y tal como se portan todos los sanguinarios que se han presentado en historia, mostrando ese mismo espíritu, como en el prototipo de Nimrod, en el prototipo de Nerón, en el prototipo de Hitler, Mao Zedong, José Stanley y toda esta basura que se ha presentado en tiempos de antiunción, de anticristianismo, van oprimiendo a través de un sistema político a todos los que están por debajo. Alcanzan y amontonan sabiduría y riqueza, y luego ellos se ponen en una posición que solo a Dios le pertenece. Por eso en el libro de Tesalonicenses vemos donde nos aclara también una de las características de este espíritu. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo vamos a ver, 2 y 3. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 4 sigue diciendo así y lo aclara. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Vio? Es aquí lo que mencionaba Juan. Dice que este espíritu se levanta contra la unción de Dios. ¿Ve? O sea, contra lo que es Dios. Dice, lo voy a volver a repetir para que vea cómo es ese espíritu y la característica de este mismo espíritu que estaba presente antes de que el hombre existiera. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es increíble. Recordemos cuáles fueron las palabras de él en el libro de Isaías. En el libro de Isaías él dice las siguientes palabras que aquí quedan manifiestas cómo es este espíritu. En el capítulo 14, versículo 6, aquí nos da una versión alegórica. ¿Qué debemos entender aquí? Aquí se menciona cipreses, se menciona árboles, se menciona países, regiones y naciones. Pero todo esto es un prototipo de lo que era Lucifer en el reino, cuando él estuvo en el reino angelical. Cuando menciona tierra, no lo tenemos que ver solamente de la parte literal, que está hablando del planeta Tierra, no, está hablando de lo que fue en el reino, en el paraíso de Dios. Y vamos a ver todas las características y cómo era el comportamiento de este tipo después de que hubo acumulado riquezas, sabiduría, y cómo oprimía a los ángeles de categoría o de jerarquía inferior. Dice así: él quería a los pueblos con furor, o sea, a los ángeles, con llaga permanente. O sea, que este tipo, llaga es algo que causa molestia. Es algo repugnante. Una llaga es el simbolismo de que cuando uno lo ve es algo asqueroso, repugnante y no de agrado. Entonces quiere decir que cuando Lucifer bajaba al mundo de estos ángeles, en ese entorno, los ángeles habían llegado a un momento dado que los de baja categoría ya no lo soportaban, porque este tipo causaba opresión. Seguimos así, dice: el que se enseñoreaba de las naciones, o sea, de los
de las regiones angelicales, porque en los cielos hay regiones. Ahí en el paraíso donde están todos los ángeles, es tan inmenso, tan gigante ese mundo, que imagínense, la palabra dice que los carros de Dios se encuentran por millares. O sea que allá es un mundo, sí, el planeta Tierra es un pedacito comparado al abarque geográfico de ese paraíso, que un planeta Tierra, el planeta Tierra podría crear millones en esas regiones celestes angelicales. Por eso es que son millares. Entonces, cuando habla aquí y dice que se señoreaba de las naciones con ira, está hablando de que cada territorio compuesto en ese mundo angelical era visitado de gran manera por este tipo, pero este tipo se enseñoreaba. O sea, había corrompido el don que Dios le había otorgado, la sabiduría, y había corrompido su autoridad. Por eso que en el libro de Ezequiel el Señor le dice: corrompiste tu santuario, porque el santuario significa la autoridad. Entonces, incluso en el libro de Tesalonicenses, el capítulo que leí antes, en esos versículos, en alguna dice que se sienta en el trono, se quiere sentar en el trono de Dios. El trono significa la plenitud, la soberanía, la máxima potestad que Dios tiene en todo su control delante de su creación, tanto angelical como humana. Pues este tipo había querido sentarse allá. Y no solo eso, menospreciaba la autoridad de nuestro Señor Jesús, que la aborrecía, porque él creía que nuestro Señor Jesús era un ser angelical como él, porque hasta ese momento era un misterio la presentación de nuestro Señor Jesucristo, que en ese tiempo estaba en representación del ángel de Jehová, y eso era una cristofanía que más después se manifestaría a nuestro planeta, a este mundo. Porque en ese tiempo era conocido como el ángel de Jehová. Nuestro Señor, en humildad, él ministraba con los ángeles, serafines y querubines, lo que era el tercer cielo, en la ocupación de todo lo que es el templo y el tabernáculo del Señor, para dar alabanza y gloria a nuestro gran Padre Celestial, que habita en luz inaccesible, a aquel que es inconocible, pero que es nuestro Señor Jesús, nos lo iba a revelar y que se iba a manifestar en este planeta Tierra, todo ese misterio. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice en ocasiones, misterio que en otro tiempo estuvo conocido, el misterio de Dios Padre, pero que ahora ha sido dado a revelar por medio de la iglesia a los ángeles. Entonces vemos que la manifestación de Dios Padre fue dada a revelar a la iglesia por medio de nuestro Señor Jesús y por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que una de las cosas que nos ha llevado todo este desenlace escatológico y toda esta enseñanza que está viviendo la creación entera, tanto angelical como humana, ha sido una enseñanza maravillosa, estupenda. ¿Por qué? Porque se basa en que Dios Padre nos iba a revelar su esencia, que era el Hijo y el Espíritu Santo, cosas que estaban ocultas a los ángeles, pero que al hacer este planeta, al permitir todo esto que estamos viviendo, se está manifestando este misterio y se está desarrollando así. Ya queda expuesto quién es Dios en su esencia, que debemos un atributo y una reverencia a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y que estos tres componen la deidad en toda su plenitud, como lo dice el libro de Colosenses capítulo 2 en el versículo 10, si no me equivoco, dice: en Jesucristo, aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la deidad? Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que habita en Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor, él siempre decía, el Padre habita en mí y yo en él, y ambos somos uno. Y en aquel día vosotros lo sabréis, porque el Espíritu os revelará, y sabréis que yo estoy en el Padre, y que también vosotros estaréis en el Padre, y el Padre en vosotros, y vosotros en mí, y yo en el Padre. ¿Por qué? Porque todo esto forma un cuerpo, y esto es lo maravilloso, que Él nos ha llamado a este gran galardón, a esta gran participación de componer ese cuerpo maravilloso que ni aún ninguna otra creación en el futuro, en la eternidad, llegará a tener y ser participante de este galardón maravilloso, porque aún los humanos que queden en este planeta después de que se establezca el reino milenial nunca podrán ser parte de este llamamiento supremo, el cual Dios ha llamado a la iglesia a ser participante. Por eso es que la iglesia es la esposa del Señor y componen uno, y Dios es uno con la iglesia. Y por eso es que es maravilloso, porque aquí entra mucho misterio, y no me confundan con lo que voy a decir, ni quiero que usted lo tome a mal. Es nada más una presentación de la palabra lo que le voy a pronunciar, y que usted lo investigue. En cierta ocasión dice la palabra que el Señor estaba delante de los fariseos, y el Señor hizo una pronunciación cuando él dijo: yo era antes de Abraham.
vuestro padre. Dice que vinieron y lo quisieron apedrear y le dijeron, ¿cómo tú siendo un hombre te haces pasar por Dios? Y el Señor le dijo, no está así escrito en la ley, en la palabra, que el Señor se sienta en mesa de los dioses para juzgar al pueblo, y a vosotros que os he venido la palabra del Señor, sois dioses. Entonces allí estamos viendo de que realmente estamos hablando de algo bien grueso, porque en aquel tiempo, cuando se tenga el cuerpo del cual Pablo, el apóstol, habla, el cual dice, yo todo lo tengo por basura con tal de ganar la excelencia y la plenitud de quien es Cristo Jesús, para obtener ese cuerpo con el cual puede sujetar todo. ¿Cómo puede sujetar todo nuestro Señor? Después de su resurrección vemos la inmortalidad que Dios Padre le da a ese cuerpo maravilloso de nuestro Señor, el cual también es glorificado. Por eso nuestro Señor dice, y así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado autoridad al Hijo, le ha dado vida a sí mismo para que la tenga. ¿Por qué? Porque viene y en la mortalidad, en la inmortalidad, perdón, al resucitar, vemos que nuestro Señor pasa la materia física, rompiendo las leyes de la física y las leyes de existente que el hombre trata de escudriñar a través de la ciencia y el conocimiento. El Señor las revienta. E incluso algo maravilloso que manifiesta nuestro Señor es cuando los discípulos están encerrados en ese cuarto, todos tristes, acongojados, y Él se les aparece y les dice, he aquí, pasa a vosotros, y se les aparece en medio, estando las puertas cerradas. Y en ese momento vemos a Tomás, que está ahí, y los apóstoles le dicen, el Señor estuvo aquí presente y lo vimos y le tocamos. Y Tomás dice, si yo no viere, yo no podré creer eso. Entonces viene y dice la palabra que en ese momento vuelve el Señor, entra estando las puertas cerradas y todo cerrado, trancado en llave, traspasa las leyes de la física y la materia, y le dice a Tomás, se pone delante el Señor delante de Tomás y le dice a Tomás, he aquí, mete tu dedo en mi mano y en mi costado. He aquí que un fantasma no tiene hueso ni carne. Esto es lo maravilloso, una manifestación de lo que es la inmortalidad, porque el rostro del Señor quedó desfigurado, irreconocible, de tanto golpe, de tanto castigo que recibió a causa del enemigo, usados por esos soldados sin corazón que eran los mismos demonios manifestados en esos hombres, demoliendo la carne del Señor, el cuerpo, haciéndolo. Por eso es que dice en el libro de Isaías, mas él molido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque, yo que he trabajado y trabajo en carnicería, me he dado cuenta cómo la carne cuando se muele y queda reducida, imaginemos cuando tiraban esos tipos, esos látigos, la carne quedaba completamente molida. Y no solo eso, dice que le veremos su rostro con un rostro más, dice, disfigurado. ¿Por qué? Porque por eso es que cuando Él resucita y dice que hace su aparición a ciertos discípulos, Él les dice, varones, ¿para dónde vais? Y comienza a entablar una conversación con ellos en un camino, y aquellos discípulos no pudieron reconocerle a Él, porque el rostro del Señor había rejuvenecido, había tomado este aspecto maravilloso y significativo, lindo. Era tan grande y tan bello nuestro Señor después de su resurrección, que allí nos damos cuenta de que la resurrección de nuestro Señor Jesús manifiesta lo que es la inmortalidad, ese cuerpo maravilloso, el que representa lo que será la iglesia, lo que seremos uno con Él en toda su gloria. Y por eso Pablo lo tenía bien claro. El cuerpo del Señor puede cambiar de aspecto, volverse como un niño, volverse como un joven, como un anciano. Él puede tomar cualquier imagen que Él quiera. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque la materia no lo sujeta. Por eso Pablo dice, con el cuerpo con el cual Él puede sujetar todo a Él y no la materia. Por ejemplo, la palabra dice y nos muestra que Satanás en el libro de Apocalipsis será lanzado a un lago de fuego. Sin embargo, el cuerpo inmortal de nuestro Señor Jesús podría ser lanzado a ese fuego o pasar por ese lago de fuego y nada le pasaría, porque Él sujeta la materia. Ya el fuego, el frío, el calor, la dependencia de alimentos está fuera de la dependencia de este cuerpo. Este cuerpo se alimentará no por necesidad, sino por placer. Incluso cuando el Señor se les presenta a Pedro y a Juan, cuando están allá en el lago o en el mar, perdón, están ellos pescando, el Señor les dice, varones, ¿habéis pescado algo? Y en ese momento ellos no comprenden nada, y cuando de repente dice que ellos ven, pero solo, ni aún ni la voz podían reconocerlo. El único que pudo reconocerle fue el apóstol Juan. Cuando ellos llegan al Señor con un pescado y lo ven a Él, dice que ellos callan y tenían miedo de preguntar quién era, porque
no le reconocían, ya había tomado otro aspecto. Es increíble, aleluya, sea grande nuestro Señor Todopoderoso, nuestro inmortal. Imagínense que ese espíritu del anticristo es tan tal que la gloria del Señor no discute con minorías, que dice que Él mismo enviará un arcángel para que aprecie a este sinvergüenza opresor que se ha manifestado en tiempos antiguos allá en el reino angelical contra nuestros hermanos, y se ha vuelto a revelar aquí en la humanidad, y en este último tiempo se revelará aún, intentando dar un golpe de estado más, como lo hizo en tiempos antiguos en ese reino angelical. Pero alabado sea nuestro Señor Jesús y nuestro majestuoso Rey y Príncipe, a quien debemos toda la gloria y toda la honra, que Él dice que envía a su ángel, el arcángel Miguel, y con sus ángeles lo aprisiona y lo lanza al abismo de nuevo, porque de ahí salió esta bestia que sale del abismo para engendrarse y entrarse a ese hombre que estará, y que luego lo vamos a ver quién será, porque el Señor también me lo ha revelado a través de las Escrituras. Por eso es que recordemos que cuando dice el libro de Isaías, dice que Él fue lanzado, dice, desde los cielos, dice, al lado, oiga bien, al lado del abismo o en el abismo. Por eso es que vuelve y sale del abismo. Ahora, vamos a seguir leyendo para no perdernos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué no se podía manifestar este espíritu? Porque la unción estaba en la iglesia, y este es el misterio que debe comprender. Por eso lo que lo detenía este espíritu inmundo era la iglesia del Señor, pero la iglesia, al haber apostatado a través de eso, ha permitido que el anticristo, o sea, ese espíritu, vuelve y reine. Recuerden que este espíritu no podía, él perdió toda potestad. Dice la palabra en el libro de Mateo que cuando él se presentó en el libro allá en lo que lo revela todas las primeras cartas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que se presentó delante del Señor y dice que le dice al Señor: si postrado me adorares, te daré todos estos reinos, porque a mí se me fueron dados. ¿Quién se los dio? Se los dio el ser humano al haber pecado contra el Señor, porque el Señor le había dicho: todo esto es tuyo al hombre, pero el hombre lo cedió al rey, al príncipe de las tinieblas. Solo que el príncipe solo podía morar en la región celeste, y a través de puertas que el hombre abría, a través de la brujería, la hechicería, la fornicación, del pecado, ellos pueden incrustarse y posesionarse en cuerpos humanos y reinar a través de esos cuerpos humanos que les sirven como vehículo. Entonces, dice ahí que este ángel le dice al Señor: si postrado me adorares, te daré todo esto reino. Y luego, entonces, entendemos ahí que este espíritu inmundo, él se ha manifestado y ha estado ahí. Pero nuestro Señor Jesús nos ha revelado cómo es Él, cuál es esa manifestación que Él hace. Ahora, debemos entender algo. Aquí en el versículo 3 nos habla del hijo de perdición. Es este hijo de perdición llamado Lucifer, que es el espíritu del anticristo que va contra la unción y que engaña a toda la humanidad y los hace un cuerpo con él, y se forma este hijo de perdición que está compuesto a través de entes como grupos, organizaciones que componen cuerpos políticos, cuerpos ideológicos como feministas, LGBT, que son los sodomitas, ateísmo, evolución, paganismo, satanismo, también todas estas que son pro abortos, todo aquello que va en contra del Señor. Por eso es que dice: tratará de cambiar los tiempos y otras cosas en el libro de Daniel. ¿Por qué y la ley de Dios? Ahí lo dice: y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque Dios dice en la palabra santa, en el libro de Proverbios, que 6 cosas aborrece el Señor: la mano de derramadores de sangre, o sea, los que practican abortos. Luego dice el Señor: no matarás, no robarás, no hurtarás. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Tampoco el Señor permite o acepta cualquier tipo que vaya de ideología que vaya en contra de la familia, porque la familia es todo lo que representa. Por eso se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso somos uno, una representación, una familia, un cuerpo. Sin embargo, este espíritu va en contra de la familia. El Señor dice: multiplicaos. Este espíritu dice: no, paro a la multiplicación, y se opone a la multiplicación, a los mandamientos de Dios. Se opone a todo lo que es familia, se opone a todo lo que es culto y adoración al Señor,
y se manifiesta como un hijo de perdición. Por eso es que se llama la cuarta bestia también, porque es un sistema político de naciones, de entes de personas, de demonios. Todo es una guarida, un paganismo. Es un cuerpo, es el hijo de perdición, es así como lo tiene que ver. Es un espíritu. O sea, todo esto está controlado por un espíritu. Entonces, en el tiempo de Jesús, dice la palabra del Señor que Él escogió 12 apóstoles. Y uno de ellos era el hijo de perdición. Por eso en el libro de San Juan, si no me equivoco, en un versículo el Señor, Él dice, ahí yo oro, dice, allí en el capítulo 17, versículo 12, dice esta pronunciación nuestro Señor Jesús. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplan. ¿Vio? El hijo de perdición, el Señor no hizo mención al nombre de Judas, porque no es Judas, sino el espíritu que había entrado en este tipo. ¿Y cuál es el espíritu de este prototipo que siempre ha existido? La avaricia, la codicia, la mentira, la lujuria. Eso es lo que hacía este opresor en el cielo. Oprimía a los ángeles de categoría inferiores, de jerarquía inferiores, y se enseñoreaba sobre ellos. Cuando dice se enseñoreaba, quiere decir que este tipo los denigraba, los trataba mal. Yo he pasado situaciones así, no entiendo. Entonces, estamos viendo de que este espíritu es un espíritu representado por el mismo Satanás y que no es un personaje como lo ha mostrado. Este espíritu ha estado desde el tiempo antes de que el hombre existiera y fuera creado por nuestro Señor, gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y se ha manifestado en Nimrod, en Nabucodonosor, se ha manifestado en el César de Nerón, en Hitler, Mao Zedong, y en todas estas hordas que se están presentando en la actualidad, que forman el sistema político de la cuarta bestia, y que de ahí va a salir el que será poseído por este espíritu, el cual dice que sube del abismo. Por eso que allí debemos leer bien claro, en el libro de Isaías, ahí claramente nos dice que este tipo fue, dice, lanzado al abismo. Pero vamos a leer lo que nos dice, nos sigue diciendo el libro de Isaías, cómo es la característica de este tipo y cómo los ángeles tuvieron paz después de que este opresor fuera desterrado y desechado desde el cielo. Vamos a ver, dice el versículo 7 del capítulo 14: toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanza. Cuando dice tierra ahí no se refiere a la tierra, al planeta. Recordemos que en el libro de Génesis dice en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando dice tierra ahí no es tierra literal, porque el planeta aparece hasta en el versículo 5 o 6, vamos a ver, voy a rectificarlo para que usted vea de que el planeta aparece en el capítulo de Génesis, en el versículo, no sé si 10, vamos a ver. Mire, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra aquí no es planeta Tierra, no es como usted se lo han enseñado, como usted lo ha pensado. Está hablando en el principio de las leyes físicas de la materia sólida, que son los átomos. Por eso en el libro de Proverbios dice: he aquí donde estabas tú cuando yo estaba con él creándolo todo, y ni aún la primera partícula de átomo había sido creado. Usted lo puede leer en el libro de Proverbios, porque no me puedo extender más, pero ahí vemos a la deidad trabajando en común acuerdo, cuando el Señor empieza a crear todo en su esencia, Padre de Dios, la manifestación, toda su esencia empieza a trabajar en la creación, porque siempre que va a haber un prototipo de creación, está toda la deidad presentada. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están en completa comunión creando. Y por eso en el versículo 1, el capítulo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no está hablando del planeta Tierra, sino de los átomos, de las partículas atómicas que iban a entrar en un sistema ya cuántico, del cual el hombre está anunciando. Pero bueno, no me voy a meter a tipos de ciencia, porque no quiero, ese no es el tema. Y vemos que en el versículo 10, allí aparece por primera vez lo que es ya el planeta Tierra, no en el versículo 1, como muchos lo han entendido. Por eso es que se necesita teología, se necesita espíritu de ciencia para entender todos estos misterios de Dios. En el versículo 10 dice: llamó Dios a lo seco tierra. Allí aparece el planeta Tierra, no antes. Antes todo lo que existió eran
la primera materia que existió, la primera base, la creación que Dios creó fue agua, porque por eso dice el apóstol Pedro, que la tierra procede del agua y porque del agua proviene todo. Y por eso que mismo en el universo está compuesto de ¿cómo le dicen a eso? De columnas glaciales, y se sabe que afuera de la atmósfera es un estado frío invernal. ¿Por qué? Porque eso lo pronuncia la Biblia. Yo podría entrar en profundidades científicas acá, pero eso no es el tema y por eso no me interesa eso, hablarlo hoy en este episodio, sino más adelante para que usted se dé cuenta. Entonces seguimos. Todo esto está mostrado que en el capítulo de lo que es en el Isaías, está hablando de que cuando dice en el versículo 7, el capítulo 14, toda la tierra estaba en reposo y en paz. Está hablando allá en el paraíso celeste, lo segundo, donde moran los ángeles, el intermedio entre la tierra y la atmósfera, el cielo donde habita Dios, porque ellos son la parte intermedia. Entonces allí en ese paraíso, en ese mundo, en ese entorno estaban los ángeles, y dice que toda la tierra quedó en reposo y se cantaron alabanzas después de que este tipo opresor, como lo menciona el versículo 6, fue desterrado del cielo. Y vea lo que dice en el versículo más adelante. Dice en el versículo 8: aún los cipreses, que representan los ángeles, los querubines, se regocijaron a causa de ti. Usted puede encontrar que la alegoría de este capítulo se encuentra en el capítulo de Ezequiel, versículo 29 y 30. Ahí va a ver cómo los árboles gigantes son representación de los ángeles querubines, y cómo este tipo, incluso hasta los ángeles querubinos, a través de la autoridad que había recibido Dios Padre, empezó a abusar de esa autoridad y a golpear a nuestros hermanos los ángeles, nuestros consiervos, hermanos que un día veremos. Entonces este tipo se volvió un opresor, se enseñoreaba contra ellos y luego dice ahí en el versículo 8: aún los cipreses y se regocijaron a causa de ti, y los cedros de Líbano, o sea, los querubines, los serafines se regocijaron, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. ¿Bien? Cortador significa que este tipo causó división, iba causando chisme y división en contra de Dios. Por eso es que hubo la rebelión, porque empezó a hablarle a los ángeles, a mentirles que ellos podían reinar y que lo podían entronar y que juntos iban a acabar con ese dominio que Dios tenía como supremo rey y supremo gobernador de ese reino angelical. Pues por eso Dios Padre no lo destruyó, para que la creación entera comprenda lo profundo que es todo este espíritu que aún se puede manifestar después que venga lo perfecto. Y por eso es que la iglesia será el supremo gobierno, el futuro en toda la eternidad, porque cualquier rebelión que se quiera levantar en contra de la majestad digna del Señor, los ángeles o nosotros, ya la iglesia, con esos cuerpos inmortales que representan a la resurrección de nuestro Señor Jesús cuando Él resucitó, que no es un espíritu, sino que es un cuerpo más allá, que radia luz, que se desvanece en partículas subatómicas y vuelve a aparecer con otra figura, con otra imagen de un niño, de un adulto, de un joven, de un anciano. Él puede tomar la imagen que Él quiera y puede desaparecer, puede tomar potestad sobre un lago de fuego, bañarse en un lago de fuego sin que nadie le pase. Sin embargo, ahí en un lago de fuego pueden ir ángeles, este cuerpo humano o espíritus humanos, y van a sufrir y van a ser atormentados. Por eso es que la iglesia tomará un cuerpo y una jerarquía, un gobierno tan precioso que nos espera. Y es por eso que todo esto debe inspirarnos, debe llenarnos de gran gloria, de gran deseo de continuar adelante para poder seguir avanzando en este supremo llamamiento. Pero bueno, no me voy a extender más, voy a dejarlo hasta aquí porque nunca había hecho hasta una hora, para que usted en el próximo capítulo ustedes puedan acompañarme y puedan entender más sobre todo este desenlace, el cual llegaremos a entender, a entrar quién será el falso profeta, cuándo se manifestará en su plenitud este espíritu, el anticristo que ha estado desde antes, el cual ya hemos hablado un poco, y cómo él va a dar inicio a todo lo que es la última semana de Daniel, y cómo la iglesia va a concluir todo este periodo, pero que también la iglesia se va antes en su cuerpo ya inmortalizado, cuando diga el Señor: esposa mía, sube acá y ven a celebrar las bodas del Cordero, porque nos vamos antes de que ese espíritu se manifieste en cualquier personaje, el cual lo vamos a ver, que ya Dios también a través de la Escritura me lo reveló y lo vamos a estar viendo. Voy concluyendo para que vea cómo este espíritu fue lanzado al lado del abismo y se volverá a presentar en el abismo, que sale del abismo, perdón, para que usted lo pueda ver en el próximo capítulo, y vea de que realmente este espíritu siempre estuvo allí desde tiempos, desde antes, y que va a volver a manifestarse, porque está
en el abismo. Allí está. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer mejor desde el 13. Con esto concluyo este largo episodio sobre quién es quién es el espíritu del anticristo. ¿Quién debe manifestarse antes, el espíritu del anticristo o el falso profeta? Que lo estaré explicando en los siguientes episodios. Y dice así el versículo 13, el capítulo 14 de Isaías: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Vio? En el trono de Dios, o sea, en el templo de Dios, que es la iglesia, aquí en lo profundo, en el tabernáculo de Dios, quiere sentarse, siempre ha querido morar. Dice, en el monte del testimonio, allá en el tercer cielo, donde están los querubines dando gloria a Dios día y noche, me sentaré a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabe usted que el Altísimo es el Padre? Y eso lo estaremos viendo en los próximos capítulos. Cuando la palabra menciona al Altísimo, está hablando del Padre. Por eso es que cuando Dios dice, ¿a quién quisiste compararte tú, animal? O sea, pues bueno, lo dice en otra palabra, ¿contra quién tú quisiste compararte? Tú eres hombre. Lo dice en el libro de Ezequiel. Bueno, y dice ahí, para concluir en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Vio? Por eso es que dice que fue derribado al lado del abismo y no se le ha dado permisión para que este espíritu gobierne en su totalidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene y Él muere en la cruz del Calvario y resucita, Él le quita ese dominio y le dice a la iglesia: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. A partir de ahí, la iglesia es el que detiene la manifestación de este espíritu, que es un cuerpo con nuestro Señor, Cristo la cabeza. Por eso concluyo con esto, con esta otra parte que lo había mencionado antes. El intermedio era el pueblo de Dios, la iglesia santa. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que esa parte, cuando se vuelve una apostasía, entonces solo queda reducido un cuerpo poco, que es la iglesia, y es la que se va al Señor. Entonces, cuando sea quitado, o sea, este cuerpo, los pocos que somos nosotros, la iglesia, entonces se manifestará. Es ahí cuando entra. Entonces, vea cuántos misterios le son revelados en esta predicación y cuántas cosas nos está revelando el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene predestinadas para todos aquellos que le aman y le escuchan y buscan la verdad. Por eso soy una vez más Rob con todos ustedes. Gracias por haber estado y acompañado hasta este momento. Seguiremos más adelante con estos episodios de suma importancia, porque estamos viviendo tiempos últimos proféticos. Bendiciones.